Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver cómo se hace un libro, cómo se escribe un libro. Ahora bien, también quiero tocar otro tema muy importante, es el de la publicación y marketing. Bien, si estás interesado en hacer un libro o solo tienes curiosidad en cómo escribirlo, publicarlo, marketing, eh, este video es para ti. Chao. El título. Es importante que el título sea concreto. He de comentarles que este no siempre es el mismo cuando se inicia el libro que cuando se termina. Es decir, puede ir cambiando poco a poco durante la construcción del libro. Lo importante es que sea de entre 3 y 4 palabras, no más, ya por muy largo, y que con el solo hecho de leerlo nos dé una idea de qué va a tratar la novela o cuento. Por ejemplo, secretos legales o fantasmas de El Chamizal. En el primer caso, habla sobre anécdotas, principios y recomendaciones para los jóvenes abogados que inician su carrera profesional, así como de cualquier otra, mientras que en el segundo se habla de vivencias y experiencias con fantasmas y lo paranormal, a modo de relatos en una colonia que se llama El Chamizal. El subtítulo. Se recomienda que el título sea reforzado por un subtítulo, aunque no siempre es necesario. Si hubiera dejado en el primer caso, en el primer libro, solo el título de Secretos Legales, este se confundiría con otra perspectiva y no nos diría mucho. Sin embargo, le complementé un subtítulo que, por cierto, aprovecho para comentarles que no debe llevar más de 8 palabras. En este caso el subtítulo es Lo que todo estudiante en derecho debe saber. De esta manera, si adjuntamos o si juntamos el título y el subtítulo, podremos saber exactamente, reforzando el subtítulo al primero, de qué va a tratar este libro. Este libro me tomó solo un mes en escribirlo, pero hay 10 años de experiencia laboral y profesional como profesor, inscritos en él, y 12 años de experiencias como abogado, lo que me permitió escribirlo sin ningún problema. Lo que me costó trabajo fue elegir el título. La portada. La portada es otro factor importante, pues debe concordar con el título y el subtítulo. Veamos pues, el segundo libro que escribí, Fantasmas de El Chamizal, no estaba seguro si dejarlo como Fantasmas de El Chamizal o Fantasmas del Chamizal. Aquí el detalle es que es solo cuestión de gustos. Sin embargo, el subtítulo se complementa como historias de miedo. Si yo lo hubiera puesto historias de fantasmas, contrastaría un poco, mucho con el título, repitiendo fantasmas en el subtítulo y fantasmas en el título, lo cual le quita cierta calidad, que ya de por sí habla de fantasmas. Bueno, la verdad es que originalmente le había puesto en el subtítulo historias de terror, pero decidí no dejárselo, aunque me gustaba más este subtítulo. Y es que lo que pasó fue que la editorial para la cual escribí este libro tiene su fuerte en Europa, e incluso el contrato que se firmó con dicha editorial contempla las leyes de una república europea. Cuando investigué, el género de terror en Europa significa algo muy distinto de lo que se interpreta en América Latina. Es decir, para nosotros, en América Latina, terror es igual a fantasmas y relatos de miedo, mientras que para Europa, terror es un sinónimo de terrorismo, bombas, explosiones, atentados. Bueno, es por esa razón que el subtítulo, que en sí es muy corto, apoya muy bien el título y no rompe con el esquema de relatos de miedo ni para Europa ni para América Latina, quedando como historias de miedo. Repito, refiriéndome a el subtítulo, ¿no? La portada que se puede apreciar en este ejemplar es lúgubre, tenebrosa, muy digna de una casa embrujada, ideal para este tipo de relatos.
embonando así de una manera muy perfecta el título, el subtítulo y la portada, que son los tres factores por los cuales se va a inclinar. Este podemos decir que es el primer punto de marketing, ¿no? ¿Qué título elegiste? ¿Qué subtítulo le pusiste? ¿Qué portada tiene? Bueno, recuerden que una cosa son los derechos de autor que rigen sobre el texto y otra muy diferente, los derechos de explotación comercial sobre una imagen cuando ésta está en internet, como en este caso. En este caso la imagen de portada la elegí dentro de un banco de imágenes que me proporcionó la editorial para la cual escribí este libro. Sin embargo, asimismo, y cuando no era necesario, aun cuando no era necesario, compré los derechos comerciales de esta imagen de portada. Así podría comercializarla pues, en tazas, playeras, flyers, pósters, bueno, en fin, qué sé yo. De lo contrario, habría problemas legales si yo llevara esto a una explotación comercial. Bueno, otras editoriales te ofrecen hacerte una portada personalizada con apoyo de un diseñador. Un detalle muy ad hoc, pero muchísimo más costoso. Aquí en México va de entre los 8,000 a 14,000 pesos mexicanos, ¿no? Bueno, agregando que los costos de maquetación pueden incrementar esta inversión. Bien, vamos a hablar un poco del índice, pero para que esto no sea tan reestructurado, tan robótico, tan monótono, quiero comentarles un par de detalles que me acontecieron mientras yo estaba escribiendo estos dos libros. Para cuando empecé a escribir estos libros, por ejemplo el de secretos legales, tienes que tener, sí es cierto, una cierta inspiración, pero tienes que hacerlo también con pasión. Imagínate que no te gustaba escribir y tienes que sacar un libro. Entonces, pues debe de haber una cierta pasión. Eso quiere decir, en otras palabras, que el tema que vas a escribir o del que vas a escribir debe gustarte. ¿Por qué lo comentaba yo de esta manera? Se entendería que es más que obvio que vas a escribir algo que te gusta. Bueno, no siempre es así. Hay algunas personas que se dedican a elaborar libros para otras. Quiere decir que sí aparece el autor, pero no siempre él lo escribió, se lo escribió a alguien. Esa persona debe de gustarle su trabajo, puesto que está haciendo un tema de alguien más, ¿no? Esto se refleja mucho en el tema de discursos. Pero bueno, ahora sí vamos a ver con lo de el índice. Este se va formando conforme nace la trama y he aquí lo interesante. ¿Cómo construir esta? Bueno, yo pensaba que un escritor se sentaba en su cómodo sillón y escribía cada vez que estaba inspirado, pero no siempre es así. Es decir, si bien es cierto que hay que escribir más cuando uno se inspira, hay que tener también un enfoque, no desviarnos. La disciplina es primordial. En pocas palabras, hay que sentarse frente a la computadora y empezar a escribir. Te sorprenderás cómo vuela el tiempo. Recuerdo que llevaba a las niñas a la escuela y regresaba a casa para las 9 de la mañana. Me ponía a escribir y de pronto ya eran las 3 de la tarde, así de rápido vuela el tiempo. Pero bueno, escribir es una cosa. La publicación y marketing, así como las ventas, son una muy diferente. Vuelvo a retocar el primer punto que llevamos de marketing, es el título, el subtítulo y la portada, ¿no? Si has escuchado aquel viejo lema de no hay que juzgar un libro por su portada, bueno, desafortunadamente es que muchas de las veces el título y la portada son el primer punto de venta de un libro. La introducción. Bueno, la introducción se coloca muchas veces al inicio, no siempre, la mayoría de las veces va al inicio de la lectura, pues su función es esa, introducirnos en la misma. Lo que mucha gente no sabe es que la introducción se trabaja al último, hasta el final, pues debe contemplar un breve resumen de todo lo que se ha trabajado y elaborado con el libro. Aclaro que de alguna manera, muy apegado a lo que sería la introducción, en la contraportada de los libros viene una especie de sinopsis
muchas veces con la información del editor y del autor, así como una breve introducción que viene siendo la sinopsis en la contraportada del libro. Aprovecho para comentarles que es aquí donde viene o el lugar más pertinente para colocar el ISBN, que veremos mucho más adelante, junto con su código de barras. Publicación y autopublicación. Veamos pues. La autopublicación te ahorra el tener que buscar una editorial. Solamente tienes que buscar las plataformas de autopublicación que más se ajustan a tus necesidades. Dos muy buenas que me han funcionado bastante bien son autoreseditores.com y amazon.com, Amazon de México. Autoreseditores.com es una plataforma de autopublicación, me parece, colombiana, y Amazon, bueno, pues creo que hay como 13 mercados a nivel mundial que se desprenden de esta plataforma. Esto quiere decir que una cosa es publicar en México y otra cosa es publicar a nivel internacional. No es nada del otro mundo, son solamente dos opciones que puedes elegir y ya. En cualquiera de estas dos, solo tienes que tener tu libro en formato Word. Y una vez que lo hayas analizado y estés convencido de publicarlo, entonces hay que convertirlo a PDF. Si bien algunas plataformas pueden funcionar con Word, es muchísimo mejor en formato PDF. Una vez hecho esto, lo subes a la plataforma. La única condición es que las medidas referente a la maquetación coincidan con las predefinidas en dicha plataforma, o bien puedes descargarte las plantillas que ya de por sí te vienen ahí incluidas, que te pueden servir de guía según los estándares de dicha plataforma. Abajo en la descripción te dejo unos links para que puedas acceder a estas dos plataformas de autopublicación que me parecen muy buenas por su sencillez y manejabilidad. Bien, te preguntarás qué es la maquetación. Es el formato que le das al libro, el estilo que le das al libro, el encabezado, el pie de página, separar el libro en páginas nones, páginas pares, y que todo esté muy bien estructurado, ¿no? Los márgenes, el sangrado, ¿no? Bueno, acá en México le decimos la sangría, allá en Europa le dicen el sangrado. Y bueno, básicamente eso es la maquetación. Mi recomendación es que antes de publicarlo, leas hasta que estés convencido y al final le pidas a una persona, todavía que tú estés convencido de este libro, que realmente sí te gustó, cómo quedó, le pidas a una o dos personas de tu más íntima confianza para que te dé su versión, para que te dé su punto de vista. Y es que es tan malo no querer terminar una obra como terminarla rápido y de manera muy caótica. Entonces, si a esa persona le gustó, pues bueno, entonces es un enfoque. Y ya de ahí, recuerda que estamos hablando de la autopublicación, o sea, no hay una editorial que te lo va a revisar. Tú autopublicas, te subes a internet, entras a una de estas plataformas, inscribes el título, vas llenando una hoja de datos de manera electrónica y subes tu formato como archivo adjunto, formato PDF. Por eso te decía yo, pides la opinión de un tercero. Recuerda que en autopublicación muchas de las veces no hay una editorial de por medio. Bueno, de acuerdo a las necesidades del nuevo milenio, el uso de la autopublicación es cada vez más frecuente y con mucha pues demanda, ¿no? Muy poca inversión o casi nula, con excepción de si quieres invertir en una portada personalizada, es decir, si no quisieras usar la base de datos que de por sí ya te ofrecen en estas plataformas, pues puedes invertir en algún diseñador para una portada personalizada o usar las bases de datos. En todo caso, hay algunas muy buenas, por ejemplo, en el libro de Fantasmas de El Chamizal, esta casita embrujada
eh, me pareció una imagen excelente, ¿no? Este, solo que acá fue un banco de datos que pude elegir dentro de una base que me proporcionó la editorial, que en este caso es Just Fiction Edition, que tiene su propia plataforma de ventas que es morebooks.shop.com. Bueno, si decides inclinarte por esta opción, debes saber que en plataformas como autores editores no importa si tu libro tiene registrado un ISBN o no, mientras que aunque te piden que si sí lo tienes, si ya lo registraste tú, ellos no lo hacen por ti, se los agregues. Mientras que en Amazon, si publicas un libro con registro de ISBN, Amazon te respetará ese registro y podrás publicar con ellos o en otras plataformas por igual. Sin embargo, si no tiene tu libro un registro de ISBN, entonces Amazon te proporciona uno, pero solo podrás publicar tu obra con ellos, nada más. En ambos casos, la autopublicación es bajo demanda, es decir, cuando alguien está interesado en tu obra, pide un ejemplar por internet, de manera online, puede pedirla en su versión ebook o en su versión impresa. La versión ebook pues automáticamente se descarga y la versión impresa es cuando se manda a imprimir el libro. Es decir, no hay un almacén por ahí esperando a venderse. Esa es la publicación on demand. Hasta que se manda a imprimir en ese momento el libro. Por supuesto, el pago lo hace quien está interesado en adquirir el ejemplar. Tome en cuenta que de este pago saldrá el costo de la impresión que se queda la editorial o la plataforma y las regalías que irán a tu bolsillo. Bueno, en otras palabras, si el costo de impresión, ahí mismo te autodefine el costo de impresión según el número de hojas que abarcaste, el tipo de hoja que quieres utilizar, el tipo de pasta que quieres utilizar. Supongamos que el costo de impresión es de 100 pesos y tú le asignas al libro un costo de 200, bueno, entonces 100 pesos serán para pagar la impresión y 100 pesos será el pago de tus regalías. Lo que define el costo es el color de la hoja, el gramaje, o sea, los gramos, o sea, digo, cuando empecé en esto de, 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 de ser escritor, pues empecé desde cero, nadie me dijo nunca nada y tuve que avanzar desde cero, abrirme paso poco a poco entre las plataformas y entre la agencia de ISBN, más adelante hablaremos un poco de eso. Y resulta que también los costos que se manejan por autopublicación o ya sea que te acerques a una editorial consideran mucho esto de los gramos o el gramaje por el tipo de hoja que quieres utilizar. Ya sea de pasta dura o de pasta blanda. Quiero comentarles algo que se me estaba pasando. Es que uno es el registro para el libro en su formato ebook o en su formato digital. No es el mismo ISBN para su formato impreso o su versión impresa. Entonces, si quieres tener dos, su versión digital y su versión impresa, tienes que hacer dos tipos de trámites de ISBN por el mismo libro, ¿no? Es más que nada la versión. Por otro lado, la publicación con una editorial conlleva un costo de inicio. Para ser sincero, al principio, antes de mi primer libro, antes de escribir Secretos Legales, pensaba que la editorial tomaba su costo hasta la venta del primer ejemplar en cuestión. Pero no es así. Por lo general, algunas te manejan paquetes de impresión. Por ejemplo, de 100 ejemplares, de 500, de 1000 o más de 1000, si tus necesidades son como esta.
Opción de paquetes, aunque tú seas quien se encargue del marketing, es decir, ellos te hacen la publicación, te entregan tus paquetes, tú los vendes. Bueno, entonces te recomiendo la imprenta Grob Imprenta. Pero si buscas trabajar con una editorial que se encargue del marketing por ti, entonces te recomiendo la editorial Morley's Books, es una buena, y Just Fiction Edition en su plataforma morebooks.shop.com. En todo caso, busca las dos opciones, pues no hay como ellos mismos quienes te puedan resolver todas tus dudas. La atención es personalizada. Estas que te mencioné son súper profesionales, o sea, por eso te las estoy mencionando. No son las únicas que investigué. Yo en lo personal he recibido un trato excepcional con cualquiera de estas opciones. Para el libro de secretos legales, me quedé con la opción de Amazon, que es una plataforma donde podrás encontrar este libro si estás interesado, ya sea Amazon México o Amazon.com. Hay otra alternativa, si lo tuyo es buscar una editorial que revise tu trabajo y te dé el visto bueno sin que tengas que hacer una inversión de inicio, entonces te invito a que conozcas editoriales como Just Fiction Edition. Es una donde hice mi segunda publicación, Fantasmas de El Chamizal, un libro que te recomiendo si lo tuyo es el terror. Bueno, estábamos diciendo hace un momento que es un tema que solo, un término que solo podemos manejar acá en América Latina. Si yo le hubiera puesto ahí alguna cuestión de terror, en Europa lo interpretan como terrorismo. Pero si lo tuyo son los fantasmas, este libro no es porque lo haya escrito yo, ¿verdad? Pero es muy bueno, tiene excelentes relatos. Bien, finalmente me gustaría tocar el tema del ISBN y aparte derechos de autor. Muchos creen que el ISBN protege tu obra como si se tratara de los derechos de autor. Bueno, son dos cosas muy distintas. Y por supuesto son dos trámites totalmente distintos. El ISBN solo es el registro del libro por sus siglas, International Standard Books Number. Es decir, el número del libro o número estándar del libro internacional o número internacional, que a su vez le acompaña un código de barras. En otras palabras, es la identificación del libro ante otros. En otros tiempos solo las editoriales podían tramitarlo. Hoy en día, a través de la autopublicación, cualquier persona puede tramitarlo. Es muy probable que aquella señorita que te pueda atender en la agencia del ISBN esté empecinada en que no, que si no eres editor, tú no puedes. Bueno, pues desafortunadamente a veces el personal contrasta mucho con la actualización de la ley, de las reglas y de las normas en cómo se encuentra. Entonces tendrás que, si llegara a ser si llegara a ser el caso, tendrás que ahí reeducar a ese personal. Pero sí, ya no nada más se trata de la editorial. Se puede hacer el trámite del ISBN. Cualquier persona, en este caso la categoría sería de autor-editor. Por supuesto que tienes que hacer una inscripción en el registro público de editores, nada más. Quizá en otro video podamos platicar un poco más sobre el ISBN y el registro público de editores.